Y si te dijera que entrenar más de lo que puedes recuperarte puede ser una excelente estrategia para ganar más masa muscular y muchísimo más rápido. Yo sé que es una locura, pero hoy vamos a hablar justo de eso, justo de en qué momento pasarte la raya puede ser algo muy inteligente y en qué momento puede ser una receta perfecta para el desastre. Te quiero decir que en la descripción voy a dejar todos los enlaces a todos los estudios científicos que me he leído para preparar este vídeo para ti, porque todo esto lo he preparado con la ciencia en la mano. Así que vamos a ver qué dice. Pero antes, hola, soy Duván y te doy la bienvenida a este canal experimental, el canal en el que hablamos sobre ciencia, entrenamiento y chismecito, ¿por qué no? Para que estos temas que son un poco más técnicos, pues se vuelvan un poco más digeribles y que se disfruten, que es lo más importante. En el fitness hay una guerra eterna. Tú perdona si me vas a estar viendo, pues mirando mi computadora. Es que aquí es donde tengo toda la información preparada justo para aquí. Y la verdad, pues como apenas estoy empezando a hacer estos vídeos más largos, pues necesito un poco de apoyo. Así que bueno, en el fitness hay una guerra eterna. ¿Cuántas series se necesita para crecer? ¿O cuánto volumen se necesita para crecer? Algunos dicen que 3 series, otros dicen que 20 y otros pues te van a decir que hasta que sangres. Pero bueno, desde ya quiero decirte que entrenar más de lo que toleras pues sí tiene espacio en tu programación. Vamos a ver qué dice la evidencia científica. Nombres pesados como Brad Schoenfeld y el de Joso, no voy ni a intentar decir su apellido porque de verdad es complicado, nunca he podido decirlo bien, creo que es Geek, creo. Y de paso te cuento por qué Jeff Nippard me hizo dudar de todo lo que creía. Porque sí, yo pensaba que yo también, incluso yo también daba ese consejo de, hey, puedes entrenar, puedes meter tanto volumen siempre y cuando puedas recuperarte. Ya veremos que probablemente no es así. Vamos a desmenuzar estos artículos de Schoenfeld y de Josso del 2018 sobre el óptimo volumen para la hipertrofia. Y lo voy a conectar pues con unos metaanálisis, con unos estudios que van a ser claves para poder entender todo esto, que como te digo lo voy a poner en la descripción. En general, pues más volumen es igual a más hipertrofia hasta cierto punto. Ahí es donde ya empezamos a ver esto de la famosa U invertida, ¿no? Esta famosa U invertida en el que vemos que hay un pico de volumen óptimo para ganar masa muscular o fuerza y que después de cierto punto ya empieza a caer. En esta imagen que te voy a dejar por aquí, sí, vamos a ver cómo nos muestra que 10 series o más de 10 series por grupo muscular a la semana se ven que tienen mayores beneficios que menos de 5 series a la semana. Esta es una famosa relación dosis-respuesta que pues finalmente no es infinita. Hay un techo y si te pasas de este techo y te quedas muchísimo tiempo fuera de ese techo, pues te vas a estrellar. Antes de profundizar a todo esto, te quiero decir que hay unos conceptos que son claves y que debes manejar para poder entender todo esto. Así que te voy a dar toda la definición de cada uno de estos para que así pues no pierdas el hilo en todo este video. Primero, el volumen de entrenamiento, que son las series por grupo muscular a la semana. Por lo menos esta es la definición que dieron en muchísimos de estos estudios científicos. ¿Por qué? Lo aclaro porque yo sé que hay algunos que es el tonelaje y todo ese tipo de cosas. El tiempo bajo tensión, pues básicamente son los segundos reales que tu músculo está generando fuerza. No es lo mismo contar repeticiones que contar los segundos o el tiempo que tu músculo está ejerciendo una fuerza. La tasa de desarrollo de fuerza y la fuerza máxima, que son métricas sensibles a la fatiga y a la carga, que va a ser útiles para detectar en qué momento nos estamos pasando de la raya y vemos que empieza a bajar nuestro rendimiento muchísimo. El Functional Overreaching, que es justo el corazón de este vídeo, que fue lo que hizo que este vídeo sea posible, porque solo escuché a Jeff Nippard que estaba hablando de eso, después me di cuenta que muchísima gente más lo estaba hablando en vídeos cortos en Instagram y yo dije, mira, yo voy a hacer un vídeo largo hablando sobre esto. El Functional Overreaching, pues en español se traduce como sobrecarga funcional y la definición técnica es un estado transitorio de fatiga acumulada generada por un aumento deliberado de volumen o intensidad de entrenamiento con el objetivo de inducir una supercompensación posterior tras una fase de recuperación. Probablemente esto te suena chino. Vamos a ver una definición mucho más simple sacada de mí.
Básicamente es llevar a tu cuerpo a un estado de fatiga por encima de tu capacidad de recuperación, seguido de una fase de mantenimiento. Es decir, reduciendo tu volumen de entrenamiento hasta un 65% o hasta lo mínimo necesario, que ya veremos cuánto es ese mínimo necesario con todos estos estudios científicos, para luego generar una supercompensación. Es decir, que al final vas a terminar mucho más fuerte que cuando empezaste. El no funcional overreaching, que es la sobrecarga no funcional, que es básicamente migró, me hiciste, te pasaste, te cansaste y al final no supercompensaste nada, es decir, terminaste peor que cuando empezaste. O simplemente terminaste igual, no fue funcional. El overtraining, que es el sobreentrenamiento, que ahí pues ya es una zona oscura, que sí, de hecho tu rendimiento va en picada durante semanas o incluso meses, y hay veces pues en las que ni siquiera te recuperas porque tus hormonas básicamente se fueron a un pozo. Ya veremos que esto del sobreentrenamiento pues es algo que está en duda en evidencia científica, porque se ha visto pues que es muy pero que muy complicado llegar a un sobreentrenamiento en entrenamientos de fuerza. Voy a decir entrenamientos de fuerza, hay métodos, tanto entrenamientos para aumentar la fuerza como para la hipertrofia, porque al final todo eso son entrenamientos de fuerza. E incluso el entrenamiento de resistencia estás aplicando una fuerza, así que también es entrenamiento de fuerza. Ahora, en este momento es en el que voy a hablar un poquito sobre esa frase, que incluso yo muchísimas veces la dije, que es: mete todo el volumen que tú quieras siempre y cuando puedas recuperarte. Y sí es una frase que es buena, pero no está completa, porque hay momentos en los que sabes que no vas a poder recuperarte al 100%, pero vas a elegir seguir. ¿Por qué? Porque está dentro de tu planificación, y aquí es donde está la palabra clave: planificación. Es decir, que sabes en qué momento inicias y en qué momento salirte. Eso es súper importante, pues porque la clave al final del overreaching, de la sobrecarga, es justo ese: saber en qué momento inicias, en qué momento terminas, y después de ese momento de salida, pues vas a hacer esa fase de mantenimiento, que es la que va a generar esa supercompensación. Ese momento en el que vas a estar muchísimo más fuerte que en tu momento en el que, el momento en el que iniciaste. Ahora vamos a ver por qué funciona esto del overreaching, esto de la sobrecarga. ¿Por qué funciona? Pues básicamente son porque los bloques altos de volumen estimulan procesos anabólicos, es decir, que van a estimular, vas a tener mayor síntesis de proteína, mayor biogénesis ribosomal, mayor activación mecanosensorial, por ejemplo, la titina como sensor de tensión. La síntesis proteica, pues muy probablemente sepas lo que es, que básicamente es como la construcción de masa muscular o de fibras musculares. Pero la biogénesis ribosomal, pues muy probablemente eso te suena un poquito chino. Así que te voy a explicar un poquito lo que es. La biogénesis ribosomal está dentro de la célula, ¿vale? Imagínate la célula como una empresa, y dentro de esa empresa, que es la célula, pues existen los ribosomas, que son como unas máquinas, que son las máquinas encargadas de estimular, de generar esa síntesis proteica, es decir, de crear masa muscular. Y cuando hablamos que aumentamos la biogénesis ribosomal por medio del overreaching, por medio de la sobrecarga, eso significa que vamos a estar construyendo nuevos ribosomas, y esos ribosomas pues van a poder hacer mucha más masa muscular. Eso es justo lo que hace que después de esa fase de overreaching, de sobrecarga, cuando hagas esa fase de mantenimiento, pues tus ganancias de masa muscular se disparen. ¿Por qué? Porque vas a tener más ribosomas, es decir, más máquinas que van a construir pues esas fibras musculares. De momento, check. Ahora bueno, vamos a ver qué dice la evidencia sobre cuánto volumen de entrenamiento vamos a necesitar para hacer el overreaching, cuánto volumen de entrenamiento vamos a necesitar para estar en esa fase de mantenimiento, o simplemente cómo planificar todo el volumen de entrenamiento de todo, por ejemplo, un mesociclo. La ciencia nos dice que más de 10 series por grupo muscular, o incluso 10 series por grupo muscular a la semana, suelen superar a menos de 5 series por grupo muscular a la semana, por lo menos para la hipertrofia. Te voy a dejar esta imagen justo aquí para que estés viendo que, por ejemplo, una serie pues puede ganar masa muscular, ¿sí? Hasta cierto punto, pero por ejemplo 2 a 3 series pues ya se ve que hay un aumento casi de un 50%. Y también te dice que incluso más series, entre 4 y 6, pues hay un aumento todavía muchísimo mayor. Entonces se ve pues que por lo menos para hipertrofia, más volumen de entrenamiento sí es mejor, pero siempre quiero decirte que hay un límite. Ahora vamos a ver qué pasa
con la fuerza. Aquí, como te voy a dejar justo en esta imagen de acá, vemos que subir de 1 a 2 series o a 3 series es un salto grande en la fuerza. Aquí es donde están la mayor parte de las ganancias marginales, que es casi un 50% también en la mejora de fuerza comparado a hacer una sola serie. Justo aquí están viendo la imagen. Pasar de 2-3 series a 4-6 series, como podemos ver a la semana, todavía suma, pero la diferencia ya se ve que es un poco más pequeña y la estadística pues ya empieza a ser un poco menos clara. Entonces, es decir, que más volumen sigue ayudando, pero los beneficios se reducen. Esta es lo que llamamos como ley del rendimiento decreciente. Y podemos ver también un patrón en paralelo en la hipertrofia y en la fuerza, que es pues como notas ver en ambas imágenes. Te las voy a poner aquí justo todas dos, que por lo menos en la hipertrofia, pues más volumen de entrenamiento efectivamente va a ser muchísimo mejor, pero en la fuerza, si tu objetivo es ganar más fuerza, pues se ve que llegar a ese techo, a ese límite, pues es como que mucho más cerca. Ahora vamos a ver pues cómo periodizar nuestro volumen de entrenamiento. ¿Cómo? Te voy a dejar justo aquí esta imagen que fue la que vi en el estudio de Schoenfeld, en el que nos mostró pues una periodización de todo un año. Esta tabla anual propuesta por Schoenfeld pues es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo práctico. Como logramos ver en esta tabla justo que te pongo aquí en esta parte, pues logramos ver que entre la semana 1 y 12 empezó con 7-10 series por grupo muscular a la semana y fue pues con el objetivo de empezar a estimular la hipertrofia con volumen bajo de entrenamiento y pues aclimatar, ¿no?, el cuerpo a los volúmenes altos. Es decir, vamos a empezar como siempre, normalmente una buena planificación de entrenamiento, pues siempre vamos a empezar con lo mínimo. Ya después en la semana 13 y la semana 24 empezó a aumentar progresivamente la tasa de hipertrofia con un volumen pues moderado, es decir, entre 10 a 15 series por grupo muscular a la semana. Seguido de la semana 25 y la semana 36 empezó a aumentar un poco más el volumen progresivamente, pues para poder obtener pues muchísimo más hipertrofia con ese volumen más alto, que le subió entre 15 a 20 series por grupo muscular a la semana. En la semana entre la semana número 37 y 38, una sola semana, hizo lo que es una fase de descarga. Es para promover la recuperación. Y esa fase de descarga, pues literalmente lo bajó a 2-3 series por grupo muscular a la semana durante una sola semana. Seguido de la semana 39 hasta la semana 46. Pues aquí él hizo 7 semanas que para mí es una locura, que el objetivo en estas 7 semanas fue pues justo el overreaching o la sobrecarga funcional con un mesociclo de volumen muy alto, o sea, de volumen de verdad alto, que fue de entre 20 a 25 series por grupo muscular a la semana. Él cuenta pues que en esto se puede proponer hacer doble sesión diaria, es decir, una sesión en la mañana, una sesión en la tarde, para poder llegar a cumplir estos requisitos de estos 20-25 series por grupo muscular a la semana. Ya te digo que él por lo menos propone esto, ¿no?, de 7 semanas, pero tú y yo, una persona a pie, que somos intermedios, o algunos van a ser intermedios avanzados, pues puedes empezar con 2 semanas. Es un muy buen punto de partida, incluso 3 semanas de sobrecarga. Y después de esto, pues ya podemos hacer esta fase de reducción de volumen de entrenamiento, que es justo la que él hace en la semana 47, justo hasta la semana 52, es decir, 5 semanas de fase de mantenimiento, en el que empezó a hacer pues entre 5 a 7 series por grupo muscular a la semana, que fue pues la reducción de volumen de entrenamiento de aproximadamente un 65% para la supercompensación de proteínas musculares y el mantenimiento de masa muscular. Justo en esta semana de reducción de volumen de entrenamiento es donde pasa esa supercompensación, donde vamos a ver los resultados de ese aumento de la síntesis proteica y de la biogénesis ribosomal. Ahora vamos a hablar de estas señales para monitorear esta sobrecarga y que al final pues no te termines pasando y que termine siendo un no funcional overreaching o una sobrecarga no funcional. ¿Qué dicen ellos que puedes tener como señales para ver si te estás pasando
o para ver si ya tu rendimiento realmente empieza a empeorar muchísimo. Estas métricas fueron pues los saltos, el típico CMJ o SM, para ver pues tu fuerza máxima, ¿no? O esa potenciación o esa potencia pico de tu fuerza. Si estas métricas empeoran, es decir, tus saltos empeoran sostenidamente en el pico del volumen, pues probablemente estás rozando el no funcional overreaching. Quiero decirte que a día de hoy no se sabe a ciencia cierta en qué momento estamos en un funcional overreaching y pasamos a un no funcional overreaching. Es decir, en qué momento pasamos a una sobrecarga funcional y a qué momento pues empezamos ya a pasarnos a la sobrecarga no funcional. No lo sabemos exactamente, pero ellos dicen que o proponen que con estas métricas pues podemos ver si nos estamos pasando o no. Decía eso sobre los saltos y también sobre, por ejemplo, un tirón isométrico o en la velocidad de levantamiento de peso en una sentadilla. También, por ejemplo, o incluso también en un press banca. Si ves que tu velocidad de levantamiento se reduce bastantísimo a un 50%, a un 30%, pues ya probablemente sea momento de dejar de hacer la sobrecarga y empezar a hacer la fase de descarga. Listo, estas son la fase de monitoreo. Esto te va a servir tanto a ti si lo quieres aplicar, tanto como a entrenadores cuando ya empiecen también a aplicar esto con sus atletas. Ahora, algo que me encantó muchísimo de estos estudios es la parte de la nutrición y la suplementación. En los estudios pues se empezaron a suplementar y demás, pero se dieron cuenta que la suplementación sí ayudó un poco, pero no tanto para esto de la sobrecarga funcional. Entonces, ¿qué fue lo que sí vieron que ayudó muchísimo? ¿Y qué fue lo que hizo la diferencia entre las personas que durante este periodo de sobrecarga funcional se lesionaron y las personas que no se lesionaron? Y eso que fue el factor principal eran justo los carbohidratos. Y ellos decían que los carbohidratos suficientes son protectores frente a estados de fatiga crónica. Ingestas bajas y prolongadas de carbohidratos se han asociado a mayor riesgo de sobreentrenamiento en atletas. Decían que algunos suplementos como la creatina, que la creatina la verdad para mí es de la mejor suplementación, pueden atenuar marcadores de fatiga, pero el impulsor principal del rebote en el functional overreaching son los carbohidratos. Es decir, los carbohidratos aquí fueron los papás de los pollitos. Aquí, o sea, I love carbohidratos always. Y listo, antes de irnos, pues te quiero proponer, según todo lo que leí, ¿no? Una duración razonable del functional overreaching, de la sobrecarga funcional, si lo quieres probar. Para personas intermedias, que es, por ejemplo, una persona como yo, entre 2 a 4 semanas. Para avanzados, entre 6 a 8 semanas. Esto ya para personas que de verdad sean avanzadas en el gimnasio. 6 y 8 semanas para mí ya está. O sea, de verdad, no, de ahí para allá, ¿para qué más? A menos que seas un super élite, ¿sabes? Que te quieras ir a unas 10 semanas, pero eso ya serían unos entornos súper, hiper, ultra, mega controlados. E incluso en estas 6, 8 semanas, tú, una persona avanzada, pues tienes que tener en cuenta que probablemente eso te vaya a afectar tu sueño, te vaya a afectar tus niveles de testosterona. Así que, bueno, yo la verdad no me pasaría. Para mí, 4 semanas es más que suficiente y estamos bien. De ahí, apague y vámonos. Para finalizar, quiero dejar claro pues que este video no es para principiantes. Si eres una persona principiante, puedes avanzar muchísimo. Aquí te dejé también muchísima información de cuánto volumen de entrenamiento, con cuánto volumen de entrenamiento puedes aumentar tu masa muscular bastante, que igual todo esto es cuestión de paciencia. Así que listo, ya hemos terminado. Pues ya sabemos en qué momento pues entrenar por encima de tus capacidades es buena idea. Y también es el hecho de que pues ya sabemos que la frase de siempre y cuando puedas recuperarte, pues no gobierna todas las fases. Y si quieres ver cómo el sueño afecta en la testosterona, pues te invito a ver este vídeo que te voy a estar dejando por acá o por acá, en donde te lo explico. Hasta la próxima, te quiero mucho.